Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora vamos a dar comienzo a nuestro tercer segmento, Hablemos con. Para conversar un tema súper importante, hablamos en el comienzo del resumen de noticias sobre una nueva actualización del informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, sobre lo que es un patrón de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones en Venezuela, lo que es la continuación de la violación de los derechos humanos en nuestro país. Vamos a conversar eso a continuación. Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a Rafael Narváez, abogado penalista y defensor de los derechos humanos, amigo de la casa, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Rafael, ¿cómo estás? Bueno, un gran abrazo y por supuesto gracias por el contacto y muy contento porque ustedes también, los periodistas, están haciendo un trabajo enorme a pesar del virus tan contenible en Venezuela. Y bueno, a tu orden. Es así, Rafael, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Me interesa conversar contigo, tú eres, por supuesto, fiel defensor de los derechos humanos en Venezuela, muchísimos años de experiencia y bien has hecho seguimiento a lo que es estos informes de Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, que en las últimas horas presentó una actualización en el marco del periodo número 44 de sesiones del Congreso de los Derechos Humanos. Ella mencionó algunos temas importantes, como por ejemplo críticas y rechazo a lo que son las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, violación de los derechos humanos, detención de periodistas, de profesionales de la salud durante época de pandemia. Rafael, siguen las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, sigue denunciándose en instancias internacionales. Pero ¿qué pasa con esto? No es la primera vez, ya van varias oportunidades, van varios años en esto y los venezolanos se preguntan, ¿qué trasciende con estas denuncias? ¿Qué va a pasar? ¿Estos son expedientes que van a tener alguna repercusión en un futuro o esto simplemente se va a archivar como una simple denuncia más de tantas que ha habido sobre este gobierno de Nicolás Maduro? Sí, en primer lugar, para una buena defensa de los derechos constitucionales, las garantías judiciales, el debido proceso, la presunción de inocencia, lo que tiene que ver con lo más elemental, que es el derecho a la vida, la libertad. Cuando no hay poderes públicos independientes, los derechos humanos caen en tinieblas, en la oscuridad. Y lamentablemente el Estado venezolano ha visto como adversario a los derechos humanos en el país. Me explico. Nosotros desde el año 2000 estuvimos insistiendo en la visita con una esperanza del alta comisionado, de los comisionados anteriores. Hemos visto pasar exámenes periódicos que siempre se hacen allí en el Consejo General de Derechos Humanos. Antes estábamos como Estado venezolano en la OEA, una pataleta del presidente fallecido, de rabia, con el desconocimiento, sin tomar en cuenta a lo más importante que son las víctimas. Bueno, se salió del único tribunal que existía en esa OEA del sistema interamericano como es la Corte Interamericana. Recordamos que hubo dos sentencias donde le daban favorable a las víctimas y lamentablemente el sistema jurídico encabezado por el TCJ, que lo que me da es dolor y tristeza porque son abogados, fueron a la universidad, sin embargo están troceando el derecho por tintes políticos, por disciplina partidista. Bueno, desconocieron estas decisiones de la Corte Interamericana, planteando que había una invasión de nuestro sistema jurídico, desconociendo lo más sagrado que hay en materia de derechos humanos, pues la Carta Magna es lo más bello en materia, desde el preámbulo de los derechos civiles y políticos, de lo que tiene que ver derechos económicos, incluso colocado allí una parte importante de los derechos ambientales, de los derechos laborales, y bueno, ellos irrespetaron esos convenios internacionales en materia de derechos humanos, el pacto suscrito, ratificado por nuestra República, y bueno, se salieron de lo que tiene que ver con la ley, estuvimos al margen de la ley. Ahora, nuevamente un informe, Bachelet vino a Venezuela, se reunió con ellos, con todos los poderes públicos, nosotros hicimos la crítica, sin embargo tuvo una buena estrategia, oyó a las víctimas en la Universidad Metropolitana, ahí estuvimos, las víctimas plantearon lo más grave del Sistema Universal de Derechos Humanos, que son las torturas. La tortura es un crimen de lesa humanidad
artículo 7, literal H, en lo que tenemos que ver con el sistema jurídico que es el soporte de la Corte Penal, que se llama Estatuto de Roma. Ese informe, Bachelet, es el reclamo justo de todas las víctimas que tocaban las puertas, como nuestra iglesia de Carta Magna, a las instituciones importantes, pero no hubo respuesta. Y esa respuesta que no hicieron en ese momento, tuvieron que ir las víctimas con algunos colegas y nosotros presionando aquí desde el punto de vista de la parte extrajurídica que tiene que ver con la parte mediática a través de ustedes. Bueno, llegó hasta el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Venezuela entró en el Consejo Nacional de Derechos Humanos con 180 votos, hicieron retretas, templetes, se alegraron, y resulta que entonces los altos comisionados, como Bachelet, ha emitido ya varios informes. En segundo lugar, ese informe de la ONU, que más que todo es un grupo importante a nivel internacional por encima del sistema interamericano. Somos miembros, tenemos una curula allí, y sin embargo hacen caso omiso. Cuando eso pasa, hermano, los derechos humanos pasan a la oscuridad, un momento triste, porque aquí tenemos un defensor del pueblo, que es un jarrón chino, un hombre que todavía no se sabe si cobra sin trabajar o está allí en su oficina. No le duele lo que pasa con los servicios básicos, no le duele lo que pasa con lo que tiene que ver con la falta de gas doméstico, mujeres en la calle haciendo colas, dejándose su humanidad en relación a que tiene que arrastrarse, arrodillarse ante un sistema de un Estado que si no estás conmigo te mueres de hambre, si no estás conmigo no tienes salud. Entonces tú ves, ahora la luz se va, la energía eléctrica se va en forma intermitente, se le queman los aparatos electrodomésticos y no pasa nada. Y también el caso del agua, pero también te agarra la hiperinflación, una situación muy complicada, y pareciera ser entonces que los poderes públicos, el uso indolente, no les conmueve el corazón, porque prácticamente son de piedra. Lamentablemente la Guardia Nacional ya no es su divisa, la Guardia Nacional ya perdió su formación, no tiene la ética moral, porque la mayoría de los funcionarios que están ahorita en las gasolineras, lo que si no hacen la cola y si la hacen, te matraquean. Entonces no hay forma de colocar en cintura de que el Ministerio Público le diga: usted no tiene competencia para procesar, para investigar a un civil. Nuestro juez natural es la jurisdicción ordinaria. No hay forma de que el Ministerio Público plantee un conflicto de competencia, como lo establece nuestra Carta Magna. No hay forma de que el expediente el militar se desprenda, porque ese es un código militar obsoleto, que no está adaptado al principio sagrado de los derechos humanos, universal, como es el principio de progresividad. Entonces tú te paseas por esa detención arbitraria, te paseas por tortura y no hay respuesta. Entonces la gente acude ante quién. Bueno, tu pregunta y la respuesta. La gente a veces invoca al Dios Todopoderoso, porque los poderes públicos están arrodillados con disciplina partidista, y eso es lo peor de un sistema jurídico. Tú puedes tener un corazón que palpite a favor de una torda política, pero cuando tú no pierdes independencia externa e interna, ya la justicia desaparece. Cuando desaparece la justicia, la democracia pasa a terapia intensiva. ¿Por qué? ¿Qué es la democracia? Separación de poderes, Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Oye, que cuando tú acudas a un organismo jurisdiccional, que acude a la Fiscalía, haya una respuesta, que tú no tengas que irte al sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que no tengas que denunciar a nadie, que tú acudas allí, que el defensor del pueblo se pare, salga de su aire acondicionado y atienda el reclamo de una víctima que es violada por parte del Estado, donde el Estado, ¿me entiendes?, tiene que ser colocado en cintura. ¿Para qué? Para la investigación penal. Esa investigación penal, ¿quién la hace? El Ministerio Público. Y cuando no la hace el Ministerio Público, eso le queda en la impunidad, porque el juez no investiga. El juez lo que va a hacer es absolver o condenar a las personas. ¿Y qué hacen las víctimas? Bueno, seguir trabajando, bregando, y el llamado que hago yo, por ejemplo, a todos los activistas de derechos humanos, ¿verdad?, para que sustanciemos expedientes. Bueno, me dicen: Narváez, ¿pero hasta cuándo? Bueno, porque lo que pasa es que ellos creen que estos crímenes no prescriben. No, estos crímenes no prescriben, y la Corte Penal Internacional está avanzando. Tú me dices: bueno, Narváez, pero es que tienes tiempo diciéndome eso. Bueno, pero es que así lo hizo Milosevic, así lo hizo Videla, así lo hizo Pinochet, así lo calificó Noriega, así lo descalificaron todos los jefes de Estado en ejercicio que tenían como política pública la violación sistemática de derechos humanos. Y por supuesto que ahí están los resultados. De 15 investigaciones en la Corte Penal, 8 presidentes en ejercicio
ejercicio han sido enjuiciados. Yo no le deseo la cárcel a nadie. Yo lo que estoy planteando es que el Estado aparezca y que los poderes públicos desaten sus amarres, su disciplina partidista, para que le digan a la víctima: aquí estoy yo como institución, aquí está la investigación penal, aquí está el juez que va a condenar y a absolver, y aquí está un TCJ, que no puede ser un paredón judicial. El TCJ es el equilibrio de la democracia, es el sostén del régimen democrático. Si el TCJ en la sala penal, en la sala constitucional, crea jurisprudencia que contrarían el buen derecho, entonces la justicia desaparece. Y cuando la justicia desaparece, lo que viene es un sistema prácticamente totalitario. Y eso es lo más triste para lo que tiene que ver con los derechos humanos a nivel de un país. Rafael, debo hacer una pausa comercial, sin embargo te voy a invitar a que te mantengas en sintonía con nosotros vía telefónica, mantente allí. Al regreso de la pausa comercial vamos a seguir tocando unos temas. Por ejemplo, Michelle Bachelet ha dicho que se han vulnerado las condiciones para unas elecciones justas en Venezuela con estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del nuevo Consejo Nacional Electoral. Esto y mucho más ha sido mencionado en este nuevo informe o esta nueva actualización del informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para la ONU. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Ustedes que nos están escuchando, no se aparten de la señal de Fe y Alegría. Ya volvemos con más. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y a esta hora continuamos con nuestra tercera sección. Tengo vía telefónica al abogado Rafael Narváez, abogado penalista y defensor de los derechos humanos. Rafael, fíjate que hay varios puntos importantes que quisiera tus precisiones planteado en esta actualización de este informe de Michelle Bachelet. Por ejemplo, ella resalta que la crisis en Venezuela se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales por la pandemia del COVID-19. A tu juicio, esta experiencia de estos últimos 5 meses prácticamente que llevamos en cuarentena, ¿cómo ha sido esa situación? Una cosa es que Michelle Bachelet lo diga desde la ONU y otra cosa es que lo que nosotros percibimos desde aquí de Venezuela, viendo cómo se ha desarrollado esta situación de pandemia en Venezuela. ¿Se han violado los derechos humanos a propósito de esta pandemia en nuestro país? Y lo más grave es que el TCJ lo permite. ¿Por qué? Porque los decretos de estado de excepción y los decretos de estado de alarma, que por cierto el estado de excepción para nosotros es perpetuo, es permanente, cuando la duración jurídica son 6 meses, en lo que tiene que ver con el problema económico de emergencia de un país. Sin embargo, ya tenemos varios años como estado de excepción. El estado de excepción y el decreto de alarma no pueden sustituir a nuestra Carta Magna. La Carta Magna es nuestra norma suprema y ahí están los derechos civiles y políticos. No se puede limitar la libertad de expresión, no se puede limitar el debido proceso, y aquí la cuarentena, los cuerpos de seguridad del Estado, los poderes públicos han violado lo que es un límite que tienen que tener ellos en la aplicación del estado de alarma, y ese informe que está planteando Bachelet lo estamos viviendo. Es una cuarentena como un control social, es una cuarentena con un control social donde le permiten a lo que tiene que ver con los cuerpos de seguridad del Estado violentar todo. Mira, lo más triste es que a mí me han llamado del Zulia, de Anzoátegui, diferentes estados, ¿verdad? Y que plantean, por ejemplo, tú te recuerdas la ley de vago y valiente, tú eres muy joven, la ley de vago y valiente, nosotros la derogamos. ¿Por qué? Porque era lo que le permitía a los prefectos, a los jefes civiles de los pueblos, hacer cosas prácticamente en contra de los derechos humanos en ese momento. Bueno, ¿qué hace, por ejemplo, la policía municipales de los estados, verdad? Bueno, aquel que esté en la calle sin preguntarle, sin darle la voz de alerta: mira, yo soy funcionario policial, estamos en estado de alarma, estamos en un decreto de excepción, ¿para dónde vas tú? No, los detienen, a veces los golpean y lo ponen a hacer saltos de rana por espacio de 100 metros en longitud, saltos de rana. Eso es un sistema obsoleto, un trabajo forzado, es una vejación al ser humano y es público y notorio, y aquí ningún poder público que le tiene miedo a los militares, le tienen miedo a lo que es el SEBIN, al CONA, le tienen miedo a lo que es el grupo exterminio, que todavía uno desconoce cuál es su información policial, como en las FAES. Aquí
Aquí lamentablemente no hay la posibilidad de decirle a este cuerpo, usted tiene este límite. El decreto de decisión no puede estar por encima de los derechos y garantías judiciales y constitucionales. Usted debe respetar y usted tiene que ser procesado. ¿Por qué? Por el Ministerio Público. Cuando eso no ocurre, bueno, pasa lo que está pasando en el informe Bachelet, lo que está reflejando es lo que la gente está sufriendo. Yo he visto, por ejemplo, cuerpos de seguridad del Estado que entran a las casas sin ninguna orden de allanamiento, que es lo que plantea el Código Procesal Penal. La orden de allanamiento tiene que ser una investigación previa por parte del Ministerio Público, a consideración del juez de control, y el juez de control debe supervisar si en verdad ese allanamiento es posible, y la orden de allanamiento tiene que cumplirse con pasos fundamentales. Primero, tiene que haber un testigo, el vecino de la residencia que se va a allanar, y tiene que haber alguien, algún abogado de la familia o alguna persona que testifique que el procedimiento es legal. Aquí no, aquí entran, se roban las cosas, se roban los dólares, se roban las prendas y no pasa nada. Entonces, un país así no puede funcionar. El caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuántas víctimas no han sido que han planteado ante el Ministerio Público lo que pasa con el FAE? En este momento el FAE acribilló, ajustició como ejecución extrajudicial a personas vinculadas al Estado, y hubo una investigación y están los tipos detenidos. Pero ¿cuántos? El año pasado, 1.200 personas ejecutadas por el FAE. ¿Y quién le puso el cascabel del gato? Nada. Pero como tocaron a un funcionario, ¿verdad?, del gobierno que sirvía como escolta de la asunto penitenciario, bueno, hubo una investigación. Bueno, aquí no debe haber privilegio para nadie. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas que ocurren diariamente en Venezuela. ¿Qué significa eso? Bueno, que a ti te detienen y la obligación que tiene el Estado es informarle al familiar o al abogado de confianza: aquí está una persona detenida que supuestamente cometió un hecho punible. No lo hace, se convierte 24 horas, 48 horas, 22 horas, una desaparición forzada de personas, que es un crimen de lesa humanidad. Eso se configura en un delito que debe investigar el Ministerio Público. Pero cuando el Ministerio Público no investiga porque está distraído en otras cosas políticas, entonces la víctima queda desamparada. La cuarentena es un control social en manos de militares, desconociendo nuestra Carta Magna y extralimitándose en sus funciones, porque los decretos de alarma, reitero, con experiencia y estado de excepción, no limitan la Carta Magna. La Carta Magna está vivita y coleando y tiene que respetarla. Si no la respetan, están al margen de la ley. Por lo tanto, los poderes públicos tienen que procesarlo, investigarlo y mandarlos a prisión. Lamentablemente eso no ocurre en Venezuela. Rafael, me quedan 2 minutos, sin embargo quiero tu opinión también sobre uno de los puntos más importantes. Hay un escenario electoral en Venezuela que ya ha sido incluso anunciado por el nuevo Consejo Nacional Electoral para el próximo mes de diciembre, y también está manifestado en esta actualización del informe de Michelle Bachelet. Ella dice que con respecto a este manejo de elecciones libres, las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Es decir, que está en duda de que este nuevo proceso electoral que se va a llevar a cabo este año sea imparcial, con condiciones justas, según la ONU, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Tu opinión sobre este proceso electoral, y que también está reflejado ya de alguna forma, da pie a que va a ser condenado por las organizaciones internacionales y por los gobiernos en el mundo, ¿no? Incluso 6 meses antes de que se lleve a cabo el proceso electoral. Sí, la aspiración del pueblo venezolano era dirimir su conflicto, como pasa en un Estado de Derecho, a través del voto. El voto es lo más importante, es el arma más importante de una democracia. Y cuando el TCJ, por ejemplo, desconoce el único foro político legítimo, que es la Asamblea Nacional, donde se depositó el voto, donde la gente dijo: yo no voy al conflicto, yo voy a decidir, pasar factura en forma democrática y voy a elegir al Parlamento el año 2015. Bueno, el TCJ le metió un desacoto, le han colocado más de 15, 20 sentencias, ahora lo inhabilita para que ejerza un derecho constitucional, que es elegir un CNE y, por supuesto, plantear lo que tiene que ver con los nuevos rectores. Ahora, entonces, el segundo punto de vulneración a este sistema político electoral es que secuestran las tarjetas de los partidos políticos. Los partidos políticos es el sostén de una democracia. Los partidos políticos no son compañías, son gente de carne y hueso, y quien decide en los partidos políticos participar son los militantes, son la sociedad que se agrupan, y los derechos civiles y políticos en la parte de los partidos políticos están allí. No se respetó. Ahora convocan a un CNE temporal,
porque solamente va a tener vida útil hasta el 5 de enero. Y los partidos inhabilitados, más de 30 parlamentarios allanados su inmunidad parlamentaria violentando el Estado de Derecho, están en el exilio, no hay un REC que pudiera garantizar la transparencia, por lo tanto se viola el derecho político y no da credibilidad, porque la gente, la esperanza que tenía era ir a votar con un CNE transparente, con un CNE que le permita, primero, habilitar los partidos políticos que están inhabilitados, segundo, las tarjetas no se pueden inhabilitar y dárselas a otras personas por un capricho. Y el TSJ allí violenta el sistema de partidos políticos, violenta la ley electoral, violenta el Estado de Derecho, y él como cabeza provincial ha dado un mal ejemplo. Y estas elecciones, lamentablemente a la gente es difícil que acuda. ¿Por qué? Bueno, porque la aspiración ella, que diga la gente, yo no voy a una refría en una marcha, a una manifestación porque me matan, porque me ejecutan, porque me torturan, Rafaela, yo quiero ir al voto, porque tengo temor de que el Estado vuelva a aparecer, así como apareció con lo que tiene que ver con los 150 muchachos que murieron en unas manifestaciones, que algunos fueron torturados y que todavía no hay una posibilidad de combatir esa impunidad. Sin embargo, entonces el Estado le cierra el derecho a la soberanía popular que reciben el voto, lo limita y coloca un CNE, ¿verdad? Que en uno han planteado, bueno, si estas cosas, condiciones no se dan, yo me retiro. Bueno, ahí está un señor, ¿me entiende?, planteando que se retirara, y sin embargo ahora acaban de plantear el aumento de parlamentarios, de una situación complicada, donde abarrotan las circunscripciones electorales, donde no hay ni siquiera una orientación. Y por último te voy a comentar, y eso no limita nada, porque yo creo en el voto, yo no creo en ninguna intervención y nunca estaré de acuerdo con una intervención militar, yo no creo en eso, esos problemas los resolvemos nosotros, y como activista de derechos humanos siempre juego a la vida. Pero te voy a decir, estamos preparados nosotros para una campaña electoral. Estamos preparados por una pandemia donde el COVID está increciendo, donde hay ya muchos contagios comunitarios, ¿verdad? Que ya no es posible la política de acusar a la gente que viene del exterior para acá. Estamos nosotros, ¿cómo haremos la campaña? Con tapabocas. ¿Cómo haremos las concentraciones con los militantes? Con tapabocas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Está primero la parte política o la vida? Es la parte política por encima del derecho a la vida. Oye, un Estado no puede ser tan irresponsable de convocar desde ya, ¿me entiendes?, unas elecciones para el 6 de diciembre cuando tenemos, todavía no hemos logrado el pico del COVID-19, entonces está planteando la campaña electoral. No, yo quiero una campaña electoral tranquila, donde la gente no tenga riesgo de perder su vida, porque aquí no hay una vacuna a nivel mundial, aquí el COVID es un virus mortal, donde ya tenemos ya varios muertos en el país, donde los contagios comunitarios se van creciendo. Por lo tanto, es irresponsable por parte de los nuevos rectores del CNE, que anteriormente fueron magistrados, pero a veces desconocen lo que tiene que ver con buscar un espacio importante para una población que está dirimiendo un conflicto a través del voto. Oye, decirle, vamos a monitorear eso, cómo está el sistema de salud en Venezuela. ¿Habrá las condiciones óptimas para que nosotros convoquemos una fiesta electoral? ¿Cuál fiesta electoral se va a convocar si la gente está contagiada del COVID? Y la gente va a tener miedo de abrir la puerta a la persona para conquistar el voto porque va a tener miedo de un contagio. Eso no es posible. Tiene que haber sinderis, tiene que haber una reflexión, un punto de encuentro entre todos los sectores para que este conflicto se dirima a través del voto. Pero ese voto tiene que ser garantizado, transparente, que la comunidad internacional puede participar sin inmiscuirse en problemas internos, y que los que están fuera del país, que son más de 5 millones, tengan el chance de registrarse en el registro electoral permanente para que puedan votar. De lo contrario, es una elección chucuta, y cuando es chucuta, violenta todo lo que tiene que ver con el libre ejercicio del voto, que es lo más importante de una democracia. Así es. Rafael, se me acabó el tiempo lamentablemente, pero súper importante estos puntos que tú mencionas, el panorama nada fácil. Y tomando en cuenta esta nueva actualización del informe de Michelle Bachelet, pues quedan muchas cosas por analizar y quedan muchas condenas por llevar adelante a nivel internacional sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Rafael. Sí, un abrazo, que sigas bien de salud, igual que tu familia. Amén. Y que este virus en Venezuela se vaya a otro planeta. Amén, así es. Muchísimas gracias a Rafael Narváez, abogado penalista, defensor de los derechos humanos, con quien tuvimos el gusto de hablar estos minutos y plantear varias situaciones delicadas, graves en nuestro país, pues que esperemos tengan repercusión y justicia, que no quede en impunidad
muchas de las violaciones de los derechos humanos que se han llevado a cabo los últimos años en nuestro país. Nosotros nos despedimos con esta entrevista que pueden encontrar nuevamente en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y también reseñada en nuestro portal de noticias, www.puntodecorte.com. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la coordinación de la emisora Guermeles Villalobos, en la producción y locución quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R, tanto en Twitter como en Instagram. Por allí pueden dejar sus comentarios, denuncias y preguntas y estaré leyéndolas el día de mañana. Este programa fue grabado el día 2 de julio del año 2020. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com Y en nuestras redes sociales, @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.